Tiene la palabra la asambleísta Roxana Alvarado. Gracias, presidente. Algunas reflexiones sobre la propuesta de la reforma. Es importante reconocer que está por presentarse, o digamos, estaba planteándose una ley integral sobre la ley de registro civil. Sin embargo, me parece que aquí de por medio estamos discutiendo uno de los derechos básicos y elementales que, más allá de que los reconozca nuestra propia Constitución, pues nosotros tenemos que asumirlos, como son los derechos de libertad. Y definitivamente hablamos de derechos de libertad y yo suscribo a partir de eso toda la exposición, las reflexiones que hizo la asambleísta Silvia Con, cuando manifiesta que es hora también de increpar, de interpelar, de cuestionar las conductas que en una ley como la de registro civil no son nimiedades. Cuando un marido o cuando un hombre le dice a la mujer, le obliga, le exige a que en su firma se elimine su apellido para que firme con el apellido de otro, no estamos hablando de cosas simples, no estamos hablando de poquedades. Estamos hablando allí de que tenemos que igualar los derechos de la mujer, reconocerle a la mujer la posibilidad de mantener como es natural, algo que en cualquier legislación pues se asumiría como natural, mantener la firma con su propio apellido. Y eso muchísimas veces aquí mismo pues parece que en honor a la tradición, en honor a la costumbre y en honor al machismo y a las conductas patriarcales es algo que debemos perpetuar. La ley que sobre se está planteando una reforma, pues merece una actualización vigente, por supuesto, y es importante que recordemos algo que no del siglo pasado, que en el siglo XX estaba todavía reconocido en nuestra legislación, cuando el Código Civil hacía la diferenciación no solamente entre hijos legítimos o hijos ilegítimos, hablaba de los hijos naturales, cuando los padres habrían podido casarse al tiempo de la concepción y no lo habían hecho, pero también hablaba de los hijos adulterinos, y era esa la condición que debía constar en la partida de inscripción. Fíjense ustedes cuánto hemos podido avanzar, cuánto se ha desechado, se ha prohibido y se ha rechazado ese tipo de categorización para los hijos. Más allá de hijos legítimos e ilegítimos, los hijos naturales, como si los hijos dentro de un matrimonio no fueran naturales. Los hijos adulterinos, otra categoría que debía establecerse en la partida de inscripción cuando uno de los padres o ambos padres estaban casados con otras personas, cuando no había matrimonio en común. Los hijos sacrílegos, cuando uno de los padres estaba en estado religioso o tenía votos de castidad. Los hijos incestuosos, cuando los padres estaban imposibilitados de casarse por tener un vínculo sanguíneo entre ellos. Y los hijos de dañado ayuntamiento o manceres, cuando habían sido concebidos por una mujer pública, decía la especificación. Los hijos de dañado ayuntamiento, cuando las mujeres eran públicas, porque seguramente había allí alguna distinción entre las mujeres públicas y las mujeres privadas o de propiedad privada, que finalmente aún se mantiene ese rezago cuando se establece la posibilidad, la opción, porque es cierto que no es una obligación, de firmar de. Pero además había otras condiciones que se tenían que reconocer en el momento de la inscripción. No es que se podía inscribir en cualquier momento del tomo o en cualquier página del tomo o del libro de registros. Los hijos concebidos fuera de matrimonio o que estaban reconocidos dentro de una de estas categorías, adulterinos, sacrílegos, de dañado ayuntamiento, no podían ser inscritos sino hasta el final del tomo, porque eran una vergüenza. ¿Cuánto ha tenido que pasar, compañeros, colegas, cuánto ha tenido que pasar para que hoy nuestra legislación reconozca, como no puede ser de otra manera, que solamente hay una categoría y es la de los hijos? Y no puede haber ninguna distinción entre los hijos. Asimismo, no podría haber ninguna distinción el momento en que también las mujeres, pues, planteamos o queremos al menos que se discuta la posibilidad de que sea el apellido materno el que se establezca primero.
o que sea el apellido materno el que dé cuenta de quién efectivamente, sobre quién no hay duda, es sobre quién es la madre del que acaba de nacer. Efectivamente, no hay duda. Y por eso mismo es que Aristóteles decía que tal vez es por eso que las madres amamos más que los padres a nuestros hijos. Porque nosotros sí, a nosotros no nos queda ninguna duda de que ellos son nuestros hijos o nuestras hijas. Asimismo, presidente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que también enfrentemos, en atención a los derechos de libertad, que una persona tiene la absoluta posibilidad de que en su cédula se reconozca el tema de su género, se reconozca su condición sexogenérica, porque probablemente si no lo hace, si no se le reconoce, pues le seguimos discriminando? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que aprendamos a legislar, no con la Biblia en la mano, sino con la Constitución? Ese es el verdadero respeto, no solo al Estado laico, sino a la ética laica, que muy pocas veces ha sido invocada en este salón legislativo. Uno de los deberes primordiales, una de las obligaciones del Estado ecuatoriano es el respeto a la ética laica, la garantía de la ética laica como sustento del quehacer y del ordenamiento jurídico. Sobre la equidad de género, señor presidente, probablemente será un tema que también sobre el cual muchísimos legisladores se dejan seducir, sobre todo con discursos electorales o en tiempos electorales. Pero es importante que reconozcamos que esta equidad de género, el reconocimiento al género, no es ni más ni menos de lo que ya establece y de lo que ya reconoce nuestra Constitución. Intentamos establecer mecanismos que busquen eliminar las barreras normativas que influyen en la discriminación de personas que se reconocen como de minorías o de diversidades sexuales. Y hasta allí a mí no me parece que hagamos nada mágico ni nada que atente contra nada, sino que reconozca los derechos elementales de todas las personas. Es importante, yo diría que también se debe hacer una revisión completa del lenguaje que la ley utiliza. El asambleísta Virgilio Hernández nos había recordado que esta ley viene de abril de 1976, de manera que no utiliza la ley un lenguaje incluyente para las nuevas realidades sociales, como la identidad sexogenérica, por ejemplo, y tampoco esta ley le está dando una alternativa para el caso tan sonado y que parece que ya ha quedado en el olvido si no fuera por la insistencia de las dos madres de la pequeña niña Satia, concebida a través de una fertilización in vitro, la lucha de las madres de esta niña para que ellas precisamente puedan ser reconocidas en esa calidad de madres en la inscripción, en la partida que inscribe el nacimiento de Satia. Se hace necesaria una verdadera codificación de la ley, necesarios también que se establezca y se reconozca, por ejemplo, en los datos que se tiene que reconocer o que tienen que constar en el documento de identidad, en la cédula de identidad, además de si uno es donante o no, también el tipo de sangre de cada una de las personas, porque es además lo más elemental el momento en que vamos a poder verificar cuál es su condición antes de establecer la donación de órganos. También me parece importante que de una vez en la cédula se excluya aquello que contiene la propuesta de reforma, la instrucción o el nivel de educación de las personas que tienen la cédula de identidad. Me parece también innecesario, absolutamente discriminatorio. Le falta un minuto, asambleísta. Absolutamente discriminatorio en un país que tiene que desterrar esas condiciones coloniales y patriarcales. Y finalmente, ahora está Silvia Con. Yo reconozco y adhiero, aplaudo esa propuesta de permitir, como sucede en otros países, en otras legislaciones, que también las mujeres, en atención al acuerdo que existe con la pareja, que también sea una posibilidad para las mujeres escoger qué apellido va primero. No hay ninguna razón para santificar el apellido paterno, peor todavía si es que ese no es el acuerdo de la pareja, no es del Estado ecuatoriano. Ya bastante es que el Estado establezca limitaciones el momento de elegir el nombre para los hijos o para las hijas.
Ahora no puede establecer limitaciones cuando hay un acuerdo de la pareja que le permite a cuántas mujeres que tienen hijos y cuyos padres no han querido reconocerles y darles el apellido, les permite a cuántas mujeres Concluyó su tiempo, asambleísta. decirle a todo el país que son sus hijos y que no se avergüenzan de ser mujeres solteras o jefas de hogar. Gracias.